Hola a todos, buenas noches. Hoy es 23 de junio del 2020 y en esta videocharla del día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien nos va a estar hablando sobre técnicas de estimulación del lenguaje en casa. El día de hoy pues hemos estado hablando del lenguaje, también lo hizo Alfonso en el video de las 3 de la tarde. Hoy nos acompaña Mariangi Silveira. Ella es licenciada en Comunicación Humana y maestra en Educación Especial y es directora de Educación Especial Más, una escuela de educación especial que ya les hemos estado recomendando, hemos compartido algunos de sus videos. Entonces, pues sin más presentaciones, las dejamos con Mariangi. Bienvenida, Mariangi, y muchas gracias por acceder a participar en esta charla. Al contrario, Excel, muchísimas gracias a ti por el foro. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes participando en estas secciones, poder estar apoyando a las familias en la estimulación de todas las áreas del desarrollo de los niños y niñas que nos observan. Ojalá que muchos estén interesados en el tema. La idea es que vayan revisando cuestiones que les funcionen. Vamos a desglosar un poquito y bueno, empezamos de lleno con el tema. Como bien les dicen, mi nombre es María Angelina Silveira, soy licenciada en Comunicación Humana. Mi formación ha sido siempre como terapeuta del lenguaje, pero también soy apasionada de los temas de discapacidad y educación especial, así que pues aquí me tienen. El día de hoy vamos a hablar de técnicas y estrategias que les van a servir a ustedes para estimular el lenguaje y la comunicación. Pero antes de empezar con esos temas, me gustaría platicar un poquito de cómo se divide el lenguaje y cómo se divide todas estas áreas para que puedan ustedes tener un poquito más de idea al respecto. Hablamos mucho del lenguaje, pero dejamos de lado el tema de la comunicación y de eso se subdivide en el habla. Entonces, vamos a hablar un poquito. Nuestra prioridad va a ser siempre la comunicación. La comunicación puede ser en muchas vías, la comunicación se puede dar en muchos ambientes, incluso tenemos comunicación sincrónica, tenemos comunicación oral, escrita, tenemos comunicación por medio de pictogramas, por medio de señas, por medio de símbolos, tenemos comunicación y expresión facial, comunicación corporal, comunicación de todas las vías. Hay muchísimas maneras de comunicarnos, a pesar de que de pronto no nos comunicamos. Y de ahí se deriva el lenguaje. El lenguaje tiene sus implicaciones en su contenido, en cómo vamos organizando todos los aspectos de nuestra oración que vamos a decir, cómo vamos organizando las palabras, cómo vamos poniendo una palabra antes que otra para entonces poder expresar una idea. También nos vamos a enfocar en el uso del lenguaje. No es lo mismo o no usamos el mismo código, seguramente, para hablar con nuestros amigos que para hablar con nuestra mamá, que para hablar con nuestro jefe, que para hablar con nuestros hijos. Para todos hacemos un uso del lenguaje completamente distinto, el contexto es distinto, el código es distinto. Cuando hablamos con un bebé hasta como que abrimos más la boca y nos acercamos más a su cara. Cuando hablamos con nuestro jefe, nuestra espalda no se mueve, tratamos de estar erguidos, derechos, manteniendo contacto visual. Cuando hablamos con nuestra mamá somos muchísimo más fluidos y bueno, cuando hablamos con nuestros amigos ya ni les digo, ¿no? Todo fluye, utilizamos palabras que de pronto a lo mejor no utilizaríamos en otros contextos. Entonces el lenguaje es muy amplio. La comunicación es muy amplia y además del contenido y de cómo organizamos las estructuras de cada oración y del uso que le damos al lenguaje, está también la forma, lo que lo nutre, el repertorio léxico o vocabulario que nosotros vamos a emplear. Y eso sí, tal cual es un archivo donde tenemos un montón de categorías semánticas y donde tenemos un montón de relaciones que vamos haciendo y que vamos utilizando, donde están los sinónimos, los antónimos, y donde tenemos todas estas cuestiones importantísimas en el desarrollo del lenguaje. Ahora, cuando hablamos del lenguaje y cuando pensamos en la estimulación del mismo, inmediatamente pensamos en cómo hacer que nuestro hijo hable o cómo hacer que nuestro hijo se comunique desde la vía oral, desde la vía verbal. Y de pronto dejamos de lado estas cuestiones de comunicación
en donde no analizamos cómo es su comunicación en la vía no verbal. Entonces, desde ahí tenemos que echar mucho ojo para poder hacer un plan de estimulación desde casa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Tenemos que analizar si nuestro niño, y esto no depende de la edad como tal, digo, sí hay hitos en el desarrollo y sí hay rangos en edad y sí hay libros que nos mandan los rangos en meses o en los rangos cronológicos en el desarrollo. Pero esto puede aplicar cuando hablamos de chicos que tienen algún trastorno en el desarrollo, cuando hablamos de chicos que tienen algún atraso en la adquisición lingüístico-comunicativa, depende y tenemos que ser muy críticos y echar ojo para saber en dónde están. Por ejemplo, tenemos que analizar si nuestro chico está en la etapa de gagueos, de balbuceos muy primitivos, en donde su comunicación únicamente es si su comunicación incluso es mediante el llanto y nada más. Entonces tenemos que empezar a localizar este tipo de comunicación para poder seguir una línea en el desarrollo. No es como que nosotros de comunicarse con el llanto vamos a poder pasar a habilidades discursivas. Tenemos que seguir una secuencia lógica en donde tenemos que enseñarles a nuestros chicos cómo desarrollar habilidad por habilidad de una manera muy puntual. Ya vimos que a lo mejor está en la parte de balbuceo y entonces a lo mejor puede pasar a la parte de vocalizaciones, que como su nombre no lo dice, empezamos a localizar la A, la E, la I. Esa es la parte de las vocalizaciones. Hay otra etapa en el desarrollo que yo no sé si han escuchado que se llama balbuceo canónico, en donde empiezan ta, 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 ma, 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 pa, 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 pa. Y ahí sale el famosísimo mamá. Y adivinen por qué se repite. Porque la reacción de la mamá es de maravillas, de beso y de abrazo, y le hablamos a las tías y le hablamos a la abuela y le hablamos al papá y le contamos, me dijo mamá. Aunque el niño haya hecho un balbuceo canónico que únicamente representaba una práctica léxica. Pero a nuestra reacción, el niño entiende que tiene un significado, lo asocia y obviamente lo repite, porque le interesa generar esas reacciones en su familia. Igual pasa con papá. Empezamos con papá, 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 y de ahí papá brinca de alegría, nos da besos, nos da abrazos, o mamá nos graba para mandarle el video a papá y que se entere que pudo decir papá. Y a esa reacción corresponde el que el niño lo mantenga y lo siga repitiendo. Además de que es una fonética muy sencilla y es una producción orofacial muy fácil, que no requiere un gran control motor para poderse realizar. Entonces ahí estamos en el balbuceo canónico y podemos empezar a determinar cuáles puede y cuáles no puede producir. Por supuesto, hay unas que vienen muy al final, como por ejemplo, ra, re, ri, ro, ru, o por ejemplo, ña, ñe, ñi, ño, ñu, o por ejemplo, la, le, li, lo, lu. Hay ocasiones que se consigue muy fácil, hay ocasiones que no tanto. Sa, se, si, so, su también suele ser un fonema que se facilita o se complica, dependiendo de las habilidades motoras que se tengan. Entonces, es bien importante saber distinguir la etapa del desarrollo lingüístico en la que se encuentran nuestros chicos. Repito, no necesariamente nos tenemos que clavar en la edad de desarrollo. Me preguntan, ¿qué pasa si un niño, una niña de 4 o 5 años aún sigue en el gagueo? ¿Qué pasa? Lo único que sucede es que tenemos que trabajar con la siguiente etapa, que entonces sí ya sería un balbuceo dirigido, un balbuceo en donde se empiezan a mezclar diferentes sílabas, en donde, por ejemplo, ya sale mesa, en donde, por ejemplo, ya sale taza, en donde, por ejemplo, ya sale lete o tete para decir leche, en donde, por ejemplo, ya sale tita o ita o vita para decir abuelita, en donde empiezan a salir los finalitos de las palabras, en donde empiezan a salir las colitas, ¿no? Si queremos decir Matías y dice tías, si queremos decir Sofía y dice pía, ¿no? En donde empiezan a salir estas colitas y en donde se empieza a desarrollar esta habilidad de mezclar
los sonidos fonéticos y de mezclar estas cuestiones. Entonces, así es como tenemos que ir. De ahí va a derivarse el habla y de ahí vamos a sacar esta habilidad de sonidos fonéticos que deriven en el habla. Pero antes de todo eso, estábamos hablando del contenido, la forma y el uso. Y resulta ser que antes de poder decir el perro come salchichas o el perro come huesos con croquetas, el niño hace una imagen mental de esa oración. Y antes de producir verbalmente toda esa información y antes de poder coordinar lo que pienso con la forma en la que se mueve mi boca, lo reconozco, lo entiendo y puedo reaccionar a esa palabra. Y si alguien dice, mira, el perro come un hueso con croquetas, el niño, que aunque no hable, puede voltear a ver al perro que efectivamente está comiendo un hueso con croquetas. Y entonces no hubo necesidad de decirle, perro, croquetas. El niño hace la relación inmediata de la palabra o de la discriminación auditiva de lo que dice un tercero a lo que está observando. Y de esta manera, su cerebro empieza a archivar y a guardar en cajoncitos la información del perro, que corresponde a la categoría de los animales, y la palabra come, que se puede relacionar con duerme, y que también se puede relacionar con hace, y que también se puede relacionar con bebe, y se puede relacionar con toma. Y entonces voy categorizando todas estas palabras que voy entendiendo y las voy utilizando para hacer imágenes mentales. Primerito llegan las imágenes mentales, antes de poder producirlas. Esto es súper importante. Entonces, en una evaluación que no corresponde a una edad de desarrollo cronológico, tenemos primero que analizar en qué etapa de producciones o de emisiones vocales está y seguido de en qué etapa de lenguaje receptivo está. ¿Qué es el lenguaje receptivo? Eso que les acabo de decir. Una cosa es lo que yo recibo, aunque no lo exprese, pero que lo reconozco. Entonces, esto quiere decir comprensión de las cadenas lingüísticas a las que está expuesto. Acuérdense que esto varía mucho de país a país, de lugar a lugar, y en algunos lugares le dicen de diferente manera a un perro, a un autobús, a un coche, a una carriola, a una guagua, cuestiones así que sería importante considerar. Antes, por si no lo subrayé, es importante considerar que el llanto es nuestra primera fase de la comunicación. Después, entonces, sí, viene el balbuceo, la vocalización es el balbuceo canónico y las aproximaciones a palabra. Espero que hasta aquí vayamos bien porque sé que es muchísima información. A partir de ahí, entonces, sí, ya podemos ir observando de qué manera usa su lenguaje y de qué manera usa el contenido de la información, porque aunque no se comunique de manera verbal, nosotros nos podemos ir dando cuenta en la parte sintáctica si hace una petición, por ejemplo, si hace así y señala un vaso con agua, entonces, ¿qué nos quiere decir? Dame agua. Entonces, ahorita ya podemos ir viendo que hay una estructura sintáctica, que hay una estructura en la forma en la que el niño se está comunicando. Si levanta los brazos para que lo carguen, está viendo una estructura en su pensamiento en la cual está pidiendo una acción. Cárgame, por favor. Si saluda, por ejemplo, ya también podemos empezar a ver que hay bidireccionalidad y que es que espera la reacción de la tercera persona o la reacción del interlocutor para que se pueda comunicar. También puede haber, por ejemplo, transferencias en donde te lleva la mamila vacía para que se la lleves. Entonces, ya no solamente es leche o es llorar porque se me acabó la leche. Es una transferencia en donde yo te traigo la mamila porque lo que te quiero decir es dame más leche. En ocasiones, incluso te tomo de la mano y te llevo al refri. Me doy a entender y está habiendo una cadena de pensamiento, aunque no haya una expresión verbal. No sé si hasta aquí va todo bien o me regreso. En estas cuestiones de competencia comunicativa, podemos empezar desde esta cuestión donde el niño se comunica de manera bidireccional y eso en ocasiones también se tiene que estimular.
en la que encuentra la intencionalidad de comunicarse, le encuentra un buen uso a la comunicación y lo establece. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Previo a el perro come hueso con croquetas, tenemos que hacer toda esta lista que les decía, y hay muchísimas más. Hay llamado de atención, cuando gritan, cuando te jalan, cuando buscan que voltees a verlos. Hay esta parte de conocimiento, de seguimiento de una instrucción. Mucho antes de hablar, el niño puede entender tíralo a la basura y sabe que es tíralo y sabe que es basura, ¿no? Puede haber acción, respuesta cuando se le cae algo y espera la reacción de un adulto. Cuando tira la leche y voltean con carita de chin, ¿cómo va a reaccionar? Eso ya hay una respuesta. Ahí ya está habiendo una comunicación a pesar de que no está protesta, puede haber práctica, y hay una amplia lista de actos conversacionales no verbales que corresponden a esta parte de la forma del lenguaje y que se tienen que empezar a estimular previo a buscar la parte verbal. Esto quiero que quede muy claro porque es súper importante y de pronto tanto como terapeutas como papá queremos es que hable y lo llevamos a terapia y sentimos que ha pasado un montón de tiempo y no ha dicho más palabras. Y es que no nos estamos dando cuenta o no nos tomamos este tiempo para explicarles a las familias el proceso, el mapa de ruta crítica y el proceso analítico que vamos a tomar para hacer la intervención. Ahora hablábamos de la parte de contenido, la parte semántica, que es el repertorio léxico o el vocabulario. En palabras muy claras, el vocabulario. Tiene que hacer un análisis cualitativo para saber palabras, y palabras con palabras me refiero a sustantivos, reconoce. Luego de cuántas palabras, tenemos que saber cuántos verbos, por ejemplo, cuántos adjetivos. Y tenemos que ver conceptos como colores, chico, mediano, grande, cerca, lejos, arriba, abajo. Entonces, también es muy importante que estas cuestiones se estimulen. Y de nuevo, podemos estimularlas desde la vía receptiva, preguntándole en dónde está, escondiendo el típico escenario en donde escondemos una bolita abajo de un trapito y pretendemos que el niño lo busque, o escondemos en diferentes lugares y pretendemos que el niño lo busque. Cuando le decimos dónde está papá y el niño hace así, ya está viendo una categoría semántica de no existencia. Cuando el niño pide más, señalándolo que estamos buscando la recurrencia, y todo eso se tiene que estimular. ¿Qué pasa? Y ahorita vamos a ver los 5 errores más comunes. ¿Qué pasa cuando se le acaba la leche e inmediatamente corre la abuela o inmediatamente corre la mamá y le rellena el biberón y le sirve más leche? O vemos la mamila vacía y antes de que cualquier cosa pase, se la relleno para que la tenga lista en el momento en el que la necesite. O le ponemos todo, le facilitamos todas las cosas con tal de que no amerite ningún esfuerzo y de que no se tenga que comunicar. Incluso hay veces que no los dejamos ni que nos expresen el rechazo, ¿no? No les ofrecemos la comida que no les gusta para que no se niegue a comerla. Y entonces todas estas cuestiones también es bien importante que las estimulemos para poder tener en cuenta las cuestiones que tenemos que estimular. Entonces, ojo, a todas las familias que nos están observando, analizamos en qué nivel está, analizamos qué actos conversacionales no verbales tiene, analizamos qué categorías semánticas no verbales tiene y vamos a esta parte del uso del lenguaje. También sabemos si tenemos que analizar si estas intenciones comunicativas están vinculadas a un hecho social. La comunicación está vinculada a la parte social y buscamos que haya un interlocutor. Entonces, de nada sirve que hable si no hay un interés. Si hay, por ejemplo, una timidez, ¿qué pasa si el problema no es del lenguaje? Si el problema es que el niño es muy tímido y no quiere hablar. Entonces, lo que tenemos que revisar es la parte emocional, la parte social, de dónde proviene esta timidez, de dónde proviene esta falla en la socialización, de dónde proviene este rechazo a interactuar con un interlocutor. Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración todas estas cuestiones para poder, pues, buscar hasta dónde. Entonces, aquí espero que no les haya hecho bolas en todos estos mundos. Para los papás
tienen niños muy bebecitos, pues vamos a estimular vocalizaciones, balbuceos. Para papás y familias no verbales, entonces vamos a estimular toda esta lista que les acabo de decir desde la vía no verbal. Y entonces ahora sí, ¿cómo? Me imagino que la pregunta será, bueno, ok, padrísimo, ya me da todo esto en la parte no verbal, pero ahora, ¿qué sucede? Yo quiero llevar esto o trascender esto hacia la vía verbal. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces esta misma lista revisamos que mi niño sí hace, y cuando ya revisamos esta parte de la socialización, entonces podemos empezar a la par. Esto no quiere decir de que ya pasó, ya tiene todas estas, entonces ahora sí, todo esto es a la par. Por eso les decía, va el desarrollo del lenguaje con la parte no verbal. Entonces, al mismo tiempo, yo puedo empezar a trabajar frente al espejo, muecas, hacer caras, gestos, mover mucho la lengua, y podemos empezar con las famosísimas praxias, las famosas praxias de lenguaje, en donde utilizamos Nutella, Duvalín para ponerlo afuera, que muchas veces ya hay todo un boom, y mucha gente dice es que las praxias que utilizan la lengua por fuera de la boca son innecesarias, porque ningún punto de articulación del español se realiza por fuera de la boca. Y es que no es tanto el punto o modo de articulación que se use para la producción fonética. Es que nosotros lo que queremos es meter a la lengua a un gimnasio. Es que aunque nosotros lo que queramos es hacer unos conejotes, pues no podemos decir solo hago así, también vamos a tener que hacer lagartijas, pero también involucran al abdomen, pues sí, ni modo, tenemos que abarcar todo. Entonces, es por eso que vamos a utilizar la lengua en muchas de sus funciones. ¿Por qué voy a hacer sin ningún fonema del español, pone la lengua en el cachete ni pone la lengua en la parte interior del labio? Bueno, porque lo que buscamos es fortalecer la lengua, porque lo que buscamos es lograr que la lengua haga puntita, y lo que buscamos es que la lengua pueda ir a diferentes zonas de la cavidad oral para poder producir la L o la N o la vibración de la R. Es que ¿por qué en terapia del lenguaje lo ponen a soplar un montón? Porque un montón de fonemas llevan esta cuestión de la salida de aire, que se llama modo de producción, es la salida del aire. Entonces, para saber si voy a sacar el aire por la nariz o lo voy a sacar por la boca, si lo voy a sacar por los costados de la lengua o lo voy a sacar en medio de la lengua, si voy a colocar la lengua hasta atrás, en medio, al final, si la producción del fonema no involucra la lengua, pero involucra los labios. Entonces, lo que queremos es estimular toda la parte facial y toda la cavidad oral. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos casos en los que esta cuestión de la pronunciación o de la parte de habla está vinculada a una falla orgánica, a un bajo tono muscular en cara, a músculos faciales, a una espasticidad o alto tono muscular en los músculos faciales, a una pobre coordinación en cavidad oral, en lengua, a una cuestión en la fonación? Entonces tenemos que revisar todas esas cuestiones. Ahí sí les puedo decir que serían temas un poquito más específicos que tendríamos que considerar revisar con un especialista, porque entonces ahí sí está más difícil atinarle o estimularlo en casa, porque necesitaría un abordaje muchísimo más específico. En capítulos anteriores hemos hablado sobre la estimulación sensorial, porque muchas veces sabemos que tenemos frente, pero no sabemos que la podemos mover de maneras insospechadas, porque muchas veces sabemos que tenemos cachetes, pero no sabemos que nos ayudan para la fonación, porque muchas veces sabemos que nuestra lengua está ahí, pero no coordinamos, no alcanzamos a enchufar la señal para que haga una vibración o para que haga una fonación, o a lo mejor en la parte de producción cachamos que la F se hacía así, y entonces empezamos a hacer ese vicio y no se vio bien o no se analizó bien que la S se produce con los dientes juntos, sí, con ambas arcadas cercanas. Entonces, todo eso lo tenemos que revisar. Por eso es bien importante hablarles de frente a nuestros chicos. Y ustedes se han preguntado de pronto, ¿por qué cuando nace un bebé, todos, en todas las partes del mundo, les hablamos así? Hablamos despacio. Oye, qué bonito suéter. Estás muy guapo.
¿A poco no tenemos ese tono siempre que hablamos con un niño pequeño? Y no es porque sea un legado cultural, es porque verdaderamente lo traemos desde el instinto y verdaderamente sabemos que es la manera en producir. Bueno, sí es un legado cultural también ahora que lo pienso. Pero bueno, sabemos al final que requerimos de esas estructuras y de ese modelaje o de ese modelamiento para que el niño aprenda a hablar y a gesticular de una manera idónea. Y ahora pasa mucho, ¿no? Que les hablamos así a los niños y pues difícilmente, o entre labios así, entre los labios, no movemos mucho, no articulamos mucho y entonces pues los niños no están pudiendo observar y hacer este análisis o este match entre qué veo o cómo veo que se produce un fonema, cómo se escucha ese fonema y cómo lo traduzco yo a mi cuerpo. Es un proceso bastante complicado, pocas veces lo pensamos, pero en realidad es un proceso bastante complicado el que se lleva a cabo y todo lo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, ahí la clave sería hablarle de frente, hacer muecas y hacer todas las praxias. No me voy a detener a hacer todas las praxias porque nunca acabaríamos, pero de lo que se trata es de fortalecer la fonación, el soplo en todas sus diferentes opciones, las trompetillas, apagar una vela, soplar, mantener un sonido, el fortalecimiento de la lengua y toda la parte sensorial de cavidad oral, para que de esta forma, si yo le digo al niño, pon la lengua aquí, les sea muchísimo más fácil poner la lengua ahí y no solamente se quede en, ajá, pon la lengua aquí. Y el niño, por más que quiere, no puede. También, bueno, en estas cuestiones habría que revisar la parte orgánica. Que no haya un frenillo corto, que no haya lengua bifurcada, que no haya, etcétera. En les regulares, pues entonces podríamos observar estas cuestiones. Entonces, bueno, recapitulando. Hablarles frente al espejo, hablarles de frente, mirándolos a los ojos, gesticulando mucho, y de ahí, por supuesto, cantarles, platicarles. De pronto nosotros ya por la prisa tendemos a ser más descriptivos que narrativos. Y entonces parece que estamos jugando lotería. Perro, mesa, cuchara, chayote, chícharo, sopa, agua, lotería. Y entonces de pronto perdemos esta parte que, oye, mira, hoy vamos a comer la sopa, oye, mira, el perro, hoy vamos a ir a narrarles o anticiparles lo que va a pasar, esta secuencia lógica de acontecimientos, vamos a salir de la casa y vamos a ir a casa de tu abuelita, después vamos a ir al mercado y luego vamos a regresar a la casa a comer y luego vamos a hacer la tarea. De verdad, parece soliloquio al inicio, pero no sobra, y esto tiene que ser desde los primeros momentos de la vida. Otra de las cuestiones que tenemos que ayudarles y enseñarles a los niños es a verbalizar. Y es que muchas veces ni siquiera sus emociones los ayudamos a verbalizar. Entonces, estás enojado, se vale estar enojado, estás muy contento, me da gusto verte contento, eso está bien, me gusta cómo lo haces. Decirles a los niños lo que esperamos de ellos. Sí, te voy a traer la leche, no es necesario que llores de esa manera. La podemos pedir, mamá, dame leche, mamá, más, dependiendo del nivel. Pero tenemos que ir reforzando estas cuestiones. Ahora, otro de los tips de estimulación en el lenguaje. ¿Qué hacemos cuando queremos que un niño diga? Por ejemplo, llegamos a la fiesta y están sus tías y le dicen, hola, ¿cómo le pondremos Matariller y Lerón? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Y qué es lo primero que decimos nosotros? Hola, dile hola. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, contesta, saluda, como saludamos? Inmediatamente nosotros generamos una conexión sináptica que nos va a hacer que los engranes de nuestro cerebro se unan y entonces digan, chispas, ¿cómo saludo? No, pues quién sabe. Y entonces o volteo a ver a mi mamá y hago una pausa de 4 segundos y entonces si no hay esta respuesta, entonces le podemos ayudar, hola. O podemos modelarlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saluda, ¿no? Entonces, de esta manera hacemos que el niño lo piense. No le resolvemos todo, porque entonces también luego caemos mucho en el pídelo. Me, das, agua, agua, por favor, por favor. Y el niño lo único que está aprendiendo es a repetir. Y nosotros lo que queremos es que produzca. Entonces, primero modelo, primero le enseño al niño, a ver,
podemos hacer una estrategia que se llama triangulación. Entonces yo le pido, fíjate bien, yo le voy a pedir a la abuelita, abuelita, ¿me das agua, por favor? Y la abuelita le sirve agua. Ahora tú, ¿cómo lo vas a pedir? Y aunque en el momento no lo diga, porque tiene 1 año y medio y no va a decir, abuelita, ¿me das agua, por favor? Ya está haciendo esta relación de cuál es la frase esperada yo diga. Entonces, siempre es bien importante que le enseñen a los niños a producir, no a repetir. Entonces, esa sería nuestra cuarta estrategia. Y la siguiente sería darles la pauta para que se comuniquen. ¿Cuántas veces les decimos a los niños? Y esto venía en el 5 de los errores que cometemos. Pero bueno, ¿cuántas veces le decimos al niño? ¿Quieres agua? ¿Quieres leche? ¿Quieres jugo? Y entonces, total que ahí nos quedamos y el niño no más contesta. ¿Qué pasa si les damos la estrategia de opciones binarias? ¿Qué pasa si le decimos, ¿quieres agua o leche? La respuesta lógica tendrá que ser cualquiera de las dos, pero no lo dejamos en preguntas cerradas donde el niño únicamente nos puede contestar sí o no. Le damos esta posibilidad. Ya si no quieren opciones binarias, si quieren hacer triples o cuádruples, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero aquí la situación será darles esta posibilidad a los niños de comunicación. Estamos, ¿qué quieres? ¿Esto? 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 O lo llevamos a que nos señale. Vamos a tratar de darles esa oportunidad de comunicarse espontáneamente. Acuérdense, también hay formas de comunicarse por imitación, en donde nosotros le modelamos, y es la primera fase, pero no podemos usarla consecutivamente, porque entonces podemos caer en el error de que el niño solamente se nos quede viendo esperando que le digamos qué decir. Y esto trasciende hasta la adolescencia, ¿no? Si no me dicen qué decir, pues me quedo con cara de... Y no es eso lo que queremos que los niños hagan. Queremos que se comuniquen activamente. Y entonces sí, en esta cuestión de estimulación del lenguaje, podemos jugar juegos de rol o actividades repetitivas en donde ya tengamos una estructura diseñada. Por ejemplo, las canciones de, ahora vamos a ponerle otro nombre, dígame nombres, Matías, ¿no? Ya dije Matías, ya dije Ricardo, Juan se robó la galleta sin pedir. Lo único que tiene que decir al niño es, ¿quién, yo? Y entonces a lo mejor de inicio va a decir, ¿yo? Porque así de bonito se expresan nuestros niños. Y después lo va a ir puliendo. Y si nosotros lo jugamos en cada trayecto de la casa, muy probablemente el niño se la va a ir aprendiendo. Yo no fui, entonces, ¿quién? Y la estimulación, la entonación es súper importante. Esa sería otra estrategia. Si nosotros le enseñamos a decir, ¿me das agua? ¿Me das leche, por favor? Lo primero que va a reconocer auditivamente el niño es el sonsonete. ¿Lo escuchan? ¿Me das agua, por favor? Y entonces él va a ir pudiendo hacer esta melodía y va a ir pudiendo hacer esta entonación. Sucede un poco con los niños que todavía no hablan, pero y hasta nos preguntan, ¿no? Eso lo tenemos que estimular. Entonces, todas estas cuestiones melódicas, por eso las canciones son tan importantes, porque en esta parte de detección y discriminación auditiva, muy importante para el lenguaje, la tenemos que hacer. Entonces, recuerden, muchos cantos, mucha entonación y muchas estructuras. Ya tenemos, ¿no? ¿Me das algo, por favor? Y es una entonación de pregunta. ¿Quién se robó la galleta sin pedir? Toc, toc, ¿quién es? La vieja Inés o Roberto, ¿qué quería? Un listón, ¿de qué color? Entonces, poder ir jugando estos juegos de roles. Muy simple y muy sencillo, y de lo primero que se aprenden los niños. ¡Achú! ¡Salud! Gracias, de nada. Otro importante es, ¿me das? Toma, gracias, ¿no? Llévale esto a papá, toma, gracias. Pero es importante establecer esto, no es así como de se lo dejo a papá y me echo a correr otra vez. Es podernos bajar, hacer contacto visual, darle las gracias, abrir bien la boca, gracias, muy bien. Ahora llévale esto a tu hermano, toma, muy bien, gracias. Y entonces poder ir jugando todas estas cuestiones para que el niño pueda empezar a repetir y pueda empezar a utilizar estas
estas herramientas para comunicarse. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre la estimulación del habla. Cuando ya nos enfocamos en un tema muy específico como mi hijo no produce la L, mi hijo no produce la R, mi hijo no produce la S, mi hijo no produce la D de dedo, mi hijo no produce la B. Entonces sí, ya podemos hacer ejercicios muy específicos para el punto de articulación. Entonces, si no produce a lo mejor la S, podemos enseñarle a sostener una hoja entre sus dientes y soplarla. Podemos enseñarle a echar el aire y ponerse un Kleenex aquí. Si lo ponemos arriba, el Kleenex se pega a la boca. Si lo ponemos abajo, el Kleenex se separa de la boca. Entonces podemos ir enseñándoles ya cuestiones más específicas. Si no produce la el punto de articulación es arriba, entonces nos podemos poner un de Nutella, un poco de Duvalina ahí y pedirle que se lo separe, el típico ejercicio de la oblea en el paladar para que se lo quite, o el pan Bimbo, un hilo dental con un Fruit Loop para fortalecer la lengua y llevar la lengua hacia el techo, hacia el paladar, hacia el techo de la boca, dependiendo, ¿no? Si no junta los labios, igual que sostenga una cuchara, que sostenga una hojita, que sostenga una tarjeta con los labios y la traslade de un lado a otro. Ahí sí, ya tendríamos que hacer ejercicios muy específicos por fonema o por punto y modo de articulación para poder determinar. De nuevo, las praxias nos funcionan mucho y entonces sí, si ustedes quisieran estimular algún fonema en especial, tendrían que echar mucho ojo y sugiero que se apoyen en su especialista de confianza para que les diga qué ejercicios específicos o qué masajes o qué movilizaciones específicas se podrían hacer para estimular esta parte fonética. Y por último, no menos importante, déjenme ver si de veras. Sí, por último y no menos importante, vamos a dar un repaso a los baches que tenemos en la estimulación del lenguaje. Ya los fuimos mencionando a lo largo de la charla, pero sí me gustaría retomar un poquito para que los subrayen, ay, casi tiro la compu, para que los subrayen y no los dejen pasar. Entonces, el primero, responder por él. Procuren y bórrense responder por él. Está mamá, papá y abuelita en casa y le preguntamos al niño. Otro nombre, por favor. Agustín. ¿Quieres leche? Dos opciones. No, gracias, ya tomo leche. O nosotros decimos, no, ya tomo leche, le acabo de dar. O le decimos, dile que no, gracias. Denle chance, hagan este espacio, hagan esta pausa en lo que él hable. Entonces sí le podemos decir, te están hablando, contesta, escuchaste la pregunta, ¿qué te preguntaron? ¿No? Le estamos dando la posibilidad de decir. Otra, acuérdense de evitar estas preguntas cerradas. En vez de, ¿quieres más leche? Donde la respuesta es sí o no, le vamos a decir, ¿quieres leche o jugo? ¿Se te acabó la leche? No sé, ¿quieres ver la tele o el iPad? ¿Quieres jugar con el peluche o con los bloques? ¿Quieres opciones en donde el niño tenga que responder por fuerza? Otra sería, déjenme checar el tumbaburros, otra sería evitar a toda costa adivinarle o traducirle. Es súper común que digamos, otito, y entonces nosotros volteamos con la amiga o con el papá y le digamos que si le das el osito, por favor. Y entonces el niño no tiene ninguna necesidad de reestructurar esa oración o de esforzarse un poco más porque tengo un traductor que entendió perfecto que yo dije, me das el osito, por favor, ¿no? Y la realidad es que no. Entonces, ¿cómo lo podemos motivar? Ahí sí vendría bien decirle, ¿me das el osito, por favor? O decirle otra vez, dame el osito, por favor, y poder ir reestructurando estas cuestiones. Y tampoco pasa nada con medida si le decimos, otra vez no te escuché. Si le decimos, ¿me repites, por favor? Ojo también aquí, no queremos frustrarlos, queremos motivarlos, pero también queremos dejarles en claro que no está siendo inteligible, no está siendo entendible su emisión. Entonces, sí le podemos decir, otra vez, échale más ganas.
sí nos podemos poner otra vez. A ver, vamos a volverlo a intentar, vamos a volver a intentar. ¿Me das? El osito, por favor, pero ojo, no le vamos a decir, me das, osito, por favor, porque entonces no lo estamos estimulando a que hable, le estamos resolviendo la vida. ¿Por qué cerré mi cuaderno? No, espérense, déjenme volverlo a encontrar. Entonces, evitar adivinarle o traducirle. Vamos a procurar motivar para que se exprese. Lo que habíamos dicho, evitar este lenguaje telegráfico que en el cual de pronto caemos los papás, de lotería, agua, leche, oso, poste, semáforo, y caer en un punto un poquito más descriptivo. ¿Ya viste dónde está el semáforo? ¿Qué colores tiene? Sí, rojo, amarillo, verde. A ver, mira, voltea a tu derecha, una casa azul. A ver, ¿quién encontró la casa azul? Y ir pudiendo jugar con ellos con un modelamiento mucho más amplio y mucho más nutrido del lenguaje. Importante, y de verdad que pensé mucho en si decírselas o no. En el caso del uso del chupón, procuren que sea solo de noche. Muchas veces traer el chupón entre los dientes evita que se puedan, y es inconsciente, evita que se puedan comunicar activamente. Entonces, procuren que no haya objetos en la boca, ni mordederas, ni chupones, y sobre todo hacérselos evidente. No te do porque tienes el chupón en la boca. Quítate el chupón para que me puedas pedir lo que necesitas. Dame el chupón para que yo te entienda. Y les aseguro que los niños lo entienden, lo saben. Si ustedes les dicen eso, los niños reconocen que necesitan quitarse el chupón de la boca y lo hacen y se lo dan. Y luego a veces se lo vuelven a meter. Podemos ir separando estas cuestiones, ¿no? Y sería importante poder ir separando estas cuestiones para que los niños entiendan que con el chupón, con la mamila o con el dedo no les vamos a entender y no se van a poder comunicar. Habíamos hablado, ojo con las sobrecorrecciones, y sobre todo con las sobrecorrecciones mala onda, ¿no? ¿Cómo sobrecorregimos? Te date totito y le decimos, ay, se dice me das el osito, ¿eh? Podemos decirlo de una manera mucho más asertiva e irlos guiando. Muy bien, ¿me das el osito, por favor? Y dejamos la oración completa para que el niño vaya gestionando que así es. Me das, y de frente a él y con la boca muy abierta, me das el osito, por favor. Muy bien, buen intento, lo hiciste bien. La sobrecorrección, importante. Hablar como los niños. De pronto pareciera que son los niños los que nos enseñan a hablar a nosotros y no nosotros a los niños, porque entonces les decimos, ¿quieres más tita? En vez de ¿quieres más leche? Porque el niño le dice tita a la leche. Y pues sí, es entendible. Y dicen unas cosas divinas que no quisiéramos que dejaran de decir jamás, pero resulta ser que somos nosotros los que estamos enseñándoles a nuestros chicos, no los chicos a nosotros. ¿Cuántas veces las abuelas se convierten en las titas? ¿Cuántas veces las abuelas se convierten en las abas? O los abuelos se convierten en los abos, abas, titos, titas, tu tito Juan, tu tito, porque el bebé o el niño le dice tito. ¿Cuántas veces? Millones de cosas, ¿no? Es bien importante reforzar todas estas cuestiones para poder, pues, darles este mecanismo. Entonces, lo dicen divino y podemos decirles, me encanta cómo lo dices, pero no aprendamos a hablar como los niños. Sumamente importante. Procuren no repetir las cosas bellísimas que dicen, porque entonces ya se les va a quedar. Y de pronto, de veras, decimos nosotros, metate totito, metate totito. Yo tenía un alumno que decía metate totito y era me das el osito, y lo habíamos estado trabajando mucho en terapia, y entonces ahora la mamá le decía para todo, metate tita, metate totito, o meta leche, meta agua, y entonces ya la mamá había aprendido, ya toda la familia decía metate totito, y se me quedó muy grabado porque era muy bonito, la verdad es que lo decía muy bonito. Entonces déjenme revisar el tumbaburros, déjenme ver si ya. Importante también, bueno, no, ya, creo que ya fueron esas. Se me pasó decirles los juegos pragmáticos, el manejo de roles. Bien importante y bien bonito poder hacer cambios de código o cambios de entonación. ¿Cómo habla el ratón? ¿Cómo habla el ogro? ¿Cómo habla la abuelita? ¿Cómo habla el robot? ¿Cómo va? Hablamos bajito. Estos cambios en la entonación a los niños los estimula mucho para comunicarse.
Ahora bien, una pregunta que me parece sumamente importante. ¿Cómo saber o a qué edad sabemos que necesitamos apoyo, que hay un retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo lingüístico comunicativo? Uno, súper importante y tomando en consideración que estamos hablando con papás, mamás y abuelitos. Sigan su instinto. Su instinto generalmente es implacable. Dos, cuando empezamos a caer en el todo a su tiempo, es otra alerta. Y tres, nunca es muy temprano. Antes se hablaba mucho de intervención temprana o intervención o estimulación temprana. A mí me gusta mucho utilizar el término intervención oportuna. Más allá de ir by the book y de los hitos del desarrollo, yo soy un poco ortodoxa y lejos de irme que a los 5 meses tiene que decir gagueguigogú, a mí me gusta ir sobre su propia línea del desarrollo. Entonces, si nosotros ya nos dimos cuenta que es súper activo hablando y que ya dice metate totito y que ya dice y que ya tiene esta necesidad de comunicarse, pero no está teniendo las herramientas para lograrlo, ese es un momento para comenzar. Si nosotros vemos que ya me empieza a decir todos los fonemas, pero se le está atorando la S, por ejemplo, pero el libro dice que la edad de adquisición me da hasta los 4 años y tiene 3.5, sí, pero ¿qué pasa si empezamos oportunamente? ¿Qué pasa si le damos este espacio al niño para poder reforzar esas cuestiones? Creo que la intervención es a medida de cada niño. Ahora, también tenemos las tablas de desarrollo y las tablas de adquisición fonética, fonológica y de desarrollo lingüístico comunicativo. Entonces, también podemos ir observando esas tablas y darnos cuenta si por su edad cronológica o antes de los 3 años, por su edad corregida, si hubo un tema de prematurez, o por su edad de desarrollo, si tenemos alguna alteración en el neurodesarrollo, ahí es donde tenemos. Yo no soy mucho de la idea de el libro dice, la tabla de desarrollo dice. Yo soy más de la idea de mi niño necesita mejores herramientas para comunicarse. Mi niño, y tampoco me voy al tema de la comparación. No me voy al tema de, es que su hermanito a los 5 años ya se echaba poemas, chistes y adivinanzas. Me voy más al tema de yo noto que ya lo requiere. Yo noto que ya lo necesita. Yo noto que ya podría, con un empujón, ya podría echarse hacer esa habilidad, obtener esa habilidad. Y bueno, si empezamos a ver que a nosotros como papás nos genera frustración, que nos empezamos a desesperar y que la estimulación en casa ya no me está siendo 100% efectiva, entonces, por favor, sin duda, recurran a su especialista de confianza. Muchas veces, y ahora, creo que ahorita fue un poco estratosférico, no quería usar esa palabra, pero como que se exacerbó por el tema de las clases en línea. Y entonces los papás de preescolar se empezaron a dar cuenta que que había compañeros que tenían unas mejores habilidades. Y entonces ahí ya les empezó a entrar por edad cronológica ya podría. Y entonces ahí recurren a una valoración del lenguaje y la comunicación. Entonces, ¿qué tanto nos funcionaría eso? ¿Y qué tanto valdría la pena checarlo? A lo mejor el especialista nos dice, con estas 4 estrategias en casa salimos adelante, con estos 5 ejercicios sacamos el fonema, pero no dejen pasar el tiempo. Creo que sería importantísimo considerar que el tiempo en estas etapas del desarrollo y en cualquier etapa del desarrollo, el tiempo es oro y es mejor antes que después. Porque además acuérdense que por memoria, entre más veces repita un niño una palabra con un error fonético, más la va a labrar y a tatuar en su mente como que así es. Entonces, después corregir ese error fonético nos va a ser más complicado porque ya hay una costumbre. Entonces, ¿qué mejor que temprano que tarde? ¿No? Oportunamente, como les decía, más allá de la estimulación temprana y la intervención temprana, me gusta el término oportuno. Vamos a hacer una intervención oportuna a la etapa de desarrollo y muy probablemente eso nos ayude a librar situaciones posteriores. Un fonema acarrea otro fonema. Muchos comparten el punto y modo de articulación. Entonces, a lo mejor si no pronuncia la D, luego la T, muy probablemente la R nos cause problema. Aunque en la viña del Señor hay muchas cosas y muchos cambios y no necesariamente tiene que ser
así, porque lo dice Miss Angie, sino que podemos tener diferentes opciones. Entonces, bueno, no sé si haya más preguntas, más dudas, más comentarios, quejas, sugerencias, pero bueno, creo que ya nos echamos un buen rato. Me gustaría saber si hay alguna cuestión y por favor, tomen la que les sirva, tomen la que les funcione y si tienen dudas, porque dudas van a búsquenme, yo estoy listísima para apoyarlos y así efectivamente estimular el lenguaje de nuestros pequeños es sumamente importante y desde la comunicación oral, no nos esperen a que haya o que exista un problema de lenguaje o un problema de comunicación para buscar ayuda. Esto es un poco como los dientes. No nos esperemos a que tengamos una muela picada para llevarlo a una revisión odontológica. Llevémoslo de manera preventiva para que le apliquen su flúor, para revisar que todo está bien y que no vayamos ya hasta que tenemos el dolor de muelas. Nos falta un poco en esta cultura preventiva y en esta cultura médica y terapéutica, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo. Entonces, qué bueno que tomen estas cuestiones, me da mucho gusto y pues no sé si haya más dudas, preguntas, comentarios, de lo contrario, sería todo por Gracias, María Angie. Hay algunas preguntas aquí, a ver, te leo. A ver, checamos preguntitas. Víctor pregunta si es correcto decir que el niño no tiene lenguaje, porque es muy común escuchar a veces a papás o incluso a maestros que dicen, es que el niño no tiene lenguaje. Entonces, o sea, ¿qué hay con esa expresión? Correcto. Correcto, sí, muchas veces escuchamos que el niño no tiene lenguaje o el niño no se comunica. ¿Y qué tanto verdaderamente no se comunica o qué tanto el interlocutor no está observando estas intenciones comunicativas? Todos los niños tienen lenguaje, porque acuérdense que todos los niños tienen expresiones faciales y lenguaje corporal, su nombre lo dice, lenguaje corporal, y todos los niños tienen comunicación no verbal. Entonces, así como nos menciona Víctor, no, la expresión el niño no tiene lenguaje o el niño no se comunica no sería correcta. Todos los niños se comunican, todos los niños tienen lenguaje. Lo que muchas veces lo que querían decir es no hay expresión verbal o no hay lenguaje oral. Eso sí puede suceder con un chico sordo, con un chico que se comunica mediante la vía lenguaje de señas mexicano. Sí, puede ser que no haya lenguaje oral, pero eso para nada quiere decir que no haya lenguaje facial, corporal o comunicación. Entonces, la pregunta de Víctor sería, no está bien dicho, no tiene lenguaje. Gracias. Elida Rodríguez nos pregunta, ¿cómo más preguntitas? Un frenillo corto? Perfectísimo. ¿Cómo detectar un frenillo corto? Importante, se tiene que hacer una valoración presencial. Eso sí es importante para poder localizar, no solo si está corto, sino si está posicionado de manera no funcional. Se confunde mucho un frenillo corto, en donde esta telita que está abajo de la lengua está corta, como su nombre lo dice, o cuando está mal posicionado. Generalmente tiene que llegar a la mitad de nuestra lengua. Y hay ocasiones en las que el frenillo es largo, pero está a la mitad o incluso está casi hasta la punta de la lengua. Esto generalmente se detecta desde la lactancia. Cuando no logramos un buen agarre al momento de mamar, entonces podemos detectar un frenillo corto. Sí ameritaría una valoración presencial para saber qué tanto limita el movimiento de la lengua. Ahora, algo súper importante. Hablábamos del gimnasio de la lengua. Así como podemos hacer bíceps y tríceps, y así como la mucosa vaginal se extiende para dar a luz, y así como tenemos un chorro de cosas, un frenillo corto se puede elongar. Sí es muy poco lo que se puede elongar, sin duda, pero se puede. Esto es una cuestión de perseverancia y hay que tomar mucho en consideración cuando sí hay
solamente un especialista les puede decir cuando sí es necesaria una cirugía o cuando con una buena rehabilitación se puede. Ahora, también hay esta parte de rehabilitación mañosa. Generalmente el frenillo interfiere en la L, en la R, en la D y en la T. Pero resulta ser que una R se puede vibrar, no sé si se ve, con los dientes cerrados. Y si ustedes miden el espacio que queda entre sus dientes y ustedes miden la vibración, cómo se lleva a cabo, realmente necesito subir la lengua para rehabilitar ese fonema. Entonces, más bien, tendríamos que analizar igual por niño, qué tanto frenillo corto no impidiendo santo Dios, ¿sí me ven? La expresión lingüística, la expresión fonética, perdón, es que no sé si sigo ahí o ya no me ven, se me borró la... No, ya no te ves, se ve negra la pantalla. ¿Y hasta dónde podemos llegar con estas? Tenemos algunos problemas de transmisión con la maestra Mariangi, se quedó congelada la imagen y no se escucha. Vamos a esperar tantito a ver si regresa. También hay unos comentarios. ¡Ay! ¿Ya? Ya. Me fui momentáneamente. ¡Ay! que por eso he ido el rollo, porque vi que me desconecté. Pero que bueno, no dije nada durante la ausencia. Estábamos hablando del frenillo corto y insisto mucho, se tiene que rehabilitar, se puede rehabilitar, pero hay ocasiones en las que sí ameritaría una cirugía. Vamos a ver si hay más preguntitas por ahí, Itzel. Bueno, tenemos muchas, pero voy a leer otras dos también para que no se haga demasiado largo. Eterno. Dice, Heredia Mons dice, trabajo en educación inicial. ¿De qué literatura me puedo apoyar para los niños entre 6 y 13 meses? Puedes buscar las tablas de desarrollo lingüístico. Hay unas muy viejas, pero muy funcionales, las de Bloom y Lahi. Las tablas de desarrollo de Carpenters y Collins. Las tablas de Silvia Romero, esas son infalibles, muy buenas las tablas de Silvia Romero. Y ahorita no me acuerdo de otras, pero igual si quieres, por ahí seguramente Itzel podrá compartirles mi correo o me pueden localizar en el Facebook Live, en el Facebook de Educación Especial Más, en el Facebook de Educación Especial Hoy. Seguramente podrán localizarme por muchas vías. Y bueno, también me daré el tiempo de ir contestando, si efectivamente hay muchas preguntas, de ir contestando la mayoría para no dejar, aunque no sea en el live, pero para no dejar sin respuesta lo que me hicieron. Bueno, voy a leer una última pregunta. ¿Qué ejercicios puedo utilizar con niños que tienen dislalia? Los mismos ejercicios que mencionamos, sobre todo alargando las emisiones, estas cuestiones de las entonaciones, estas cuestiones de observación, alargar mucho, cantar mucho, hola, 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 para que la salida de la emisión sea parejita. Creo que por ahí podría ir la cosa. Igual todas las estrategias que dimos previamente pueden funcionar muy bien para rehabilitar dislalia. La cuestión orofacial, la cuestión miofuncional, se puede rehabilitar con estas cuestiones de estimulación orofacial que mencionábamos, las praxias, y acuérdate que para cada fonema habrá un ejercicio específico. Entonces, si me hablas de ciertos grupos de fonemas, sonidos concretos, bueno, esa es la necesidad que tenemos de pronto, o que tienen algunos niños, de pronunciar correctamente ciertos fonemas. Entonces, ahí sí tendríamos que hacer una evaluación para saber qué fonema y en qué posición. Eso también no les dije, eso es importante. Cada fonema, por lo menos, tiene 2 posiciones. Hay unos que tienen 3 y hay unos que tienen hasta 4. Generalmente son inicial, intervocálica y final. Hay unos que vienen en grupos consonánticos hetero y homosilábicos.
Entonces, sí tendría que ser, no sé cómo se llama quien pregunta, pero sí tendría que ser un análisis muy puntual, muy específico, para poder definir qué tipo de ejercicios aplican para esa dislalia en específico. La dislalia no es algo que se pueda trabajar como en grueso, sí tendríamos que hacerlo de manera muy analítica para cualquiera. Y bueno, en la parte de comunicación también no me gustaría obviar decir que los pictogramas o los tableros de comunicación, que de pronto muchos papás les tienen mucho miedo, se pueden utilizar de manera aumentativa. Y de pronto para los niños que tienen un problema en el contenido, no, en la forma de la estructuración del lenguaje, en la parte sintáctica, el manejo de pictogramas y el manejo de secuencias les puede ayudar muchísimo. Entonces, por ahí también manejo de secuencias y entonaciones puede ayudar mucho para la dislalia. Y pues bueno, creo que ya fue la última pregunta. Sí. Gracias. Bueno, nos preguntan también cómo te pueden localizar. Como ya comentaste, nosotros vamos a dejar el enlace a la página de Educación Especial Más, para que se puedan poner en contacto con la maestra Mariangi. Y de todas maneras, pues nosotros estamos en contacto permanente con ella y tal vez más adelante pudiéramos programar alguna otra reunión, otra sesión para que pues ella nos comparta de sus conocimientos. Muchas Claro gracias, que sí. Mariangi, por esta plática. Y bueno, hay muchísimos comentarios, muchas felicitaciones, y entre ellos pues hay un comentario donde dice que ya el término de dislalia ya no es correcto. Así es. Todavía hay algunos especialistas que utilizan, perdón, es que estoy en dos monitores, entonces de pronto me hago un poco de bolas. Efectivamente, el término de dislalia ya está en desuso. Un poco es debate que había incluso también con las praxias, pero todavía hay algunos especialistas que lo utilizan, todavía hay algunas personas que lo utilizan, y efectivamente ahorita más bien sería un análisis fonético individualizado, personalizado, para saber cuál es la intervención adecuada. Bueno, pues muchas gracias, Mariangi, gracias a todos los que nos vieron y estamos en contacto. Un gusto, al contrario.